Oak Island siempre ha sido un lugar en el que chocan la esperanza y la frustración. Durante años la gente ha discutido sobre trozos de madera astillada, monedas corroídas y pistas que parecían prometedoras al principio, pero que al final no llevaban a ninguna parte. Los espectadores se acostumbraron a los descubrimientos graduales fragmentos que insinuaban algo más grande pero que nunca lo revelaban del todo. Pero esta vez lo que surgió fue a una escala totalmente diferente. Algo tan impactante que incluso el propio equipo de excavación tuvo dificultades para procesarlo. No se trataba de un pequeño cofre ni de una simple bóveda subterránea ni de otro túnel de ingeniería. Esta vez los datos apuntaban a algo casi impensable. Todo un barco parecía estar enterrado en las profundidades de Oak Island. Por increíble que parezca la realidad, era aún más inquietante. El descubrimiento no fue fruto de una excavación espectacular ni de un nuevo experimento arriesgado, sino que comenzó durante lo que se suponía que era una perforación rutinaria. Cuando el equipo de perforación alcanzó una profundidad de entre 30 y 30 metros, los escáneres registraron de repente una anomalía que se distinguió inmediatamente de todo lo registrado hasta entonces. La forma que se formó en la pantalla era alargada, curva y estructurada. Para los ojos entrenados del equipo, tenía un parecido asombroso con el casco de un viejo barco. Las mediciones se sucedieron rápidamente, y cada una suscitaba más alarma. La longitud estimada era de aproximadamente 30 metros. Aún más inquietante fue la lectura de la densidad. El material registró casi 3 veces más densidad que la madera ordinaria. El análisis de datos de Emma Culligan dejó una cosa inequívocamente clara. No se trataba de una formación natural, y no era una simple estructura de madera. El silencio que cruzó el rostro de Rick Lagina en ese momento dijo más de lo que las palabras podrían decir. Años de experiencia le decían que este descubrimiento era diferente. Lo que hacía que la situación fuera realmente aterradora era la posición de la propia estructura. La forma parecida a un barco no parecía haberse hundido de forma natural ni haberse desplomado en su lugar. Todo en su orientación sugería que había sido ocultada deliberadamente bajo tierra. Los primeros indicadores de carbono lo relacionaban provisionalmente con el siglo XVII, pero ni los registros históricos, ni los diarios de navegación, ni los relatos locales mencionan un barco enterrado bajo Oak Island. Esa ausencia de documentación planteó una cuestión mucho más inquietante. El misterio ya no consistía en identificar el barco, sino en saber quién había llegado tan lejos para ocultarlo y por qué. Los expertos del equipo empezaron a especular en voz baja sobre lo que podría haber aún dentro. Si el cargamento permanecía intacto, las estimaciones sugerían que podría valer entre 300 millones de dólares y casi 1.000 millones. El oro era una posibilidad. Documentos secretos, artefactos o conocimientos ocultados deliberadamente al mundo eran otras. Fuera cual fuera la verdad, estaba claro que este descubrimiento no era solo un capítulo más de la historia de Oak Island. Tenía el potencial de reescribir todo lo anterior. El misterio de Oak Island se remonta a casi 2 siglos atrás. En 1795, un grupo de muchachos tropezó con una extraña depresión en el suelo que más tarde se conocería como el Foso del Dinero. Al seguir excavando, aparecieron a intervalos regulares capas de plataformas de madera, piedras y fibras de coco. Estas capas artificiales convencieron a muchos de que allí se ocultaba algo inmensamente valioso. Pero a mayor profundidad, mayor peligro. Se descubrieron túneles de inundación ingeniosamente diseñados para llenar el foso con agua de mar cada vez que la excavación fuera demasiado lejos. Una y otra vez, los esfuerzos quedaban destruidos. Durante los 200 años siguientes, innumerables equipos probaron suerte. Se gastaron millones de dólares. Muchos salieron derrotados. Por el camino aparecieron objetos extraños, monedas antiguas, fragmentos de metal oxidado, herramientas de madera, piedras grabadas con símbolos que suscitaron un debate interminable. Algunos creyeron que el tesoro pertenecía a los templarios. Otros insistieron en que era oro de piratas. Y otros sugirieron secretos militares o riquezas reales perdidas.
Sin embargo, a pesar de todas estas teorías y descubrimientos, un detalle se mantuvo constante. Nunca se mencionó la existencia de un barco enterrado. Ningún documento hacía referencia a él, ningún escáner lo sugería, ninguna historia oral lo describía. Esa ausencia es precisamente lo que hace que el descubrimiento actual sea tan inquietante. Si se pudieron encontrar bóvedas, túneles y elaboradas trampas a lo largo de generaciones de excavaciones, ¿cómo pudo permanecer oculto un barco entero durante tanto tiempo? La historia no ofrece ningún registro de un barco enterrado bajo Oak Island, lo que significa que esta nueva prueba desafía los cimientos mismos de todo lo que se creía anteriormente. El día del descubrimiento nada parecía fuera de lo normal. El equipo siguió el mismo plan de excavación que había utilizado durante semanas. La perforadora descendió lentamente cortando tierra y piedras pequeñas. Los miembros del equipo charlaban despreocupadamente. Las cámaras rodaban como de costumbre. El ambiente era relajado, casi rutinario. Las pantallas de datos mostraban lecturas estables. La densidad era normal. Los niveles de presión estaban dentro de lo esperado. No había señales de advertencia ni motivos para creer que se avecinaba algo inusual. Entonces todo cambió en un instante. Una alarma aguda penetró en el aire. Los números del escáner empezaron a cambiar rápidamente, subiendo más allá de los parámetros normales. El operador detuvo inmediatamente la perforadora. Los motores se apagaron. El lugar se sumió en un silencio espeluznante mientras todos los ojos se fijaban en la pantalla de datos. No se trataba de una fluctuación menor. La señal era fuerte, clara e imposible de descartar. Emma Colligan recalibró y volvió a comprobar las lecturas. El pico de densidad era real. Aún más preocupante era su patrón. La anomalía se extendía en una línea larga y continua en lugar de formar una masa compacta. Rick Lagina levantó la mano y ordenó que el taladro se detuviera por completo. Todos los presentes comprendieron que no se trataba de una capa ordinaria de madera o piedra. En Oak Island, las alarmas nunca llegan sin consecuencias. Cuando el escáner terrestre pasó al modo panorámico, la imagen se hizo más nítida. Lo que aparecía en la pantalla no era circular ni disperso. Era alargado, ligeramente curvado y notablemente uniforme. El parecido con el casco de un barco era innegable. Los expertos descartaron rápidamente las explicaciones naturales. Los sistemas de cuevas no se forman con curvas suaves y límites consistentes. Las formaciones rocosas son irregulares, fracturadas e impredecibles. Esta estructura no era nada de eso. El escáner indicaba una longitud de unos 30 metros con una anchura que se mantenía constante en múltiples secciones. Semejante simetría no se produce por accidente. La constatación provocó una oleada de excitación mezclada con miedo en el equipo. Si se trataba realmente de una estructura hecha por el hombre, representaba el hallazgo más grande y significativo de la historia de Oak Island. Rick Lagina rompió finalmente el silencio con una simple afirmación que tenía un peso inmenso. Esto no pertenece aquí. En ese momento todos comprendieron que se encontraban al borde de algo mucho más grande que un tesoro. Una excavación rutinaria se había transformado en una confrontación con una verdad oculta. Una vez más, Oak Island demostraba que guarda ferozmente sus secretos más profundos, revelándolos solo cuando nadie se lo espera. Cuando los escáneres se estabilizaron, aparecieron las cifras definitivas en la pantalla. Las lecturas de profundidad se establecieron entre los 90 y los 110 pies. Las excavaciones ya habían alcanzado esos niveles antes, pero nunca se habían encontrado con algo así. Las estimaciones de tamaño confirmaron la conmoción. Una estructura de aproximadamente 120 pies de largo yacía enterrada bajo la isla. Era la formación subterránea más grande jamás registrada allí. Las implicaciones eran asombrosas. Oak Island, definida durante mucho tiempo por fragmentos y preguntas sin respuesta, acababa de revelar algo que desafiaba toda su historia, dejando al equipo frente a un misterio más peligroso y profundo que cualquiera que hubieran encontrado antes. Todas las cámaras o huecos anteriores encontrados eran pequeños o estaban dañados, pero este objeto parecía completo, largo e intacto.
Los expertos empezaron inmediatamente a hacer comparaciones. Las antiguas bóvedas de Oak Island tenían apenas 6 metros de diámetro. Se trataba de una estructura del tamaño de un edificio pequeño o de un barco. Por este motivo el equipo se dio cuenta de que habían ido mucho más allá de un descubrimiento típico. Pero la verdadera conmoción llegó cuando Emma Culligan empezó a explicar los datos de densidad. Según sus escáneres, la densidad de la estructura era casi 3 veces superior a la de la madera ordinaria. Si fuera solo madera, las lecturas no habrían sido tan fuertes. Esto significaba que había algo más dentro. Emma explicó que los escáneres detectaban 2 firmas distintas. Una firma era similar a la madera y la otra indicaba claramente metal. Nunca se había visto una combinación así en Oak Island. Normalmente, se encuentra madera-piedra o pequeños trozos de metal. Pero aquí, tanto la madera como el metal se veían juntos. Esto era lo más chocante. Una mezcla tan organizada de madera y metal no se formaría en una estructura natural. Podría ser parte de una construcción humana o un gran objeto colocado deliberadamente debajo. Emma dijo claramente que esta lectura no se parecía en nada a una cueva o a un túnel derrumbado. El equipo se hacía ahora una idea clara. La profundidad era inmensa, el tamaño inusual, y la composición del material parecía completamente de ingeniería, lo que significaba que esta estructura era diferente de las demás trampas y túneles de Oak Island. Era algo que se había planeado de antemano. La excitación y la tensión en los rostros de Rick Lagina y los demás miembros del equipo eran evidentes. Si se trataba realmente de un barco, toda la historia de Oak Island podría cambiar. Ahora no se trataba solo del tesoro. La cuestión era cómo una estructura tan grande a tal profundidad permaneció oculta durante tantos años. Emma añadió finalmente una cosa más. La variación de densidad es casi la misma en toda la estructura. Esto no significa que esté rota o dispersa, sino que sigue intacta en gran medida. Al oír esta frase, un extraño silencio se apoderó del lugar. Todos comprendieron que se encontraban a las puertas del mayor y más peligroso secreto de la historia de Oak Island. Rick Lagina se quedó absolutamente inmóvil en ese momento. Normalmente es la persona que cuestiona, discute y guía al equipo en cada descubrimiento. Rick había dejado de hablar de repente. Tenía los ojos fijos en la pantalla del escáner, la cara como si intentara comprender una pesada verdad. Aquel silencio era una mezcla de excitación, incredulidad y un ligero temor. El equipo había visto muchas veces a Rick en situaciones difíciles, pero nunca habían visto una reacción así. Ningún comentario inmediato, ningún análisis. Una respiración profunda y unos segundos de silencio. Los miembros de la tripulación comprendieron que no se trataba de un descubrimiento cualquiera. En Oak Island el silencio suele preceder a las grandes tormentas. Probablemente Rick se dio cuenta en ese mismo momento de que si aquello era realmente un barco, no se trataba solo de un tesoro, sino que desafiaba a toda la historia. Su rostro mostraba la misma tensión, la tensión que surge entre la excitación y la responsabilidad, porque algunas verdades son tan emocionantes de descubrir como peligrosas de manejar. Al cabo de un rato, Rick se limitó a decir que esta estructura era diferente de los demás hallazgos de Oak Island. Su voz era suave, pero las palabras pesaban. Ese fue el momento en que el equipo se vinculó emocionalmente al descubrimiento. Ahora no se trataba solo de datos o cifras, sino de algo que podía cambiar la vida de todos. La atención se centró entonces en la posición de la nave. Las imágenes del escáner mostraban claramente que la estructura no había caído en línea recta, sino que su ángulo estaba ligeramente inclinado, como si algo se hubiera deslizado desde arriba. En un hundimiento natural las cosas están dispersas, pero aquí la alineación parecía muy clara y controlada. Los expertos explicaron que si un barco se hunde accidentalmente, su estructura se rompe de forma irregular, pero aquí la estructura parecía casi intacta. Esto podría significar que el barco se hundió deliberadamente en el suelo, en lugar de hundirse por sí mismo. La teoría de la ocultación deliberada cobró fuerza a partir de aquí. El morro del barco estaba ligeramente hacia abajo, y el resto del cuerpo estaba alineado hacia atrás. Se trata de un patrón similar al que se forma cuando un objeto pesado se desplaza lentamente por una pendiente. Si se observan los túneles y sistemas de inundación de Oak Island,
no es difícil imaginar que alguien lo planeó y ocultó. Si esto fue planeado, surge la pregunta de por qué. Los expertos creen que esto no pudo hacerse con prisas. Ocultar un barco tan grande requiere mano de obra, tiempo e ingeniería avanzada, lo que significa que no se trataba de gente corriente. Podría haber sido obra de un grupo poderoso que sabía lo que ocultaban. Este pensamiento era claramente visible en el rostro de Rick Lagina. Había una mezcla de emoción y miedo porque si esto resultaba cierto, el misterio de Oak Island no se limitaría solo al oro. Se convertiría en la historia de un plan omitido deliberadamente de los libros de historia. Y Rick sabía que no había vuelta atrás. Cuando aparecieron las primeras firmas de carbono, un extraño silencio se apoderó de todo el emplazamiento de Oak Island. Las muestras no se tomaron directamente de la estructura, sino de la madera y el suelo que la rodeaban. Estas primeras lecturas sugirieron que probablemente data de alrededor del 1600, un período en el que la navegación atlántica estaba en su apogeo. El 1600 es una época de misterio. En alta mar operaban piratas exploradores, grupos religiosos y comerciantes secretos. Muchos barcos desaparecieron sin dejar rastro, y muchos viajes nunca se registraron oficialmente. Esta cronología de Oak Island también es peligrosa, porque los túneles de ingeniería de la isla también se añadieron durante este periodo. La datación por carbono no proporciona un veredicto final, pero sí una orientación. Emma y los expertos afirmaron claramente que las lecturas no son perfectas, pero el patrón apunta sistemáticamente al 1600. Esto significa que la estructura no es moderna y probablemente no sea el resultado de un accidente reciente. Este objeto ha estado enterrado allí durante cientos de años. Aquí es donde aparece una importante laguna en la historia. Si un barco tan grande estuvo oculto bajo Oak Island en los 1600, debería haber quedado constancia de ello. Los barcos eran bienes valiosos en aquella época y se mencionaban en bitácoras, puertos o registros reales, pero aquí no se encuentra nada de eso. Un barco tan grande, tan cuidadosamente escondido, y sin embargo completamente desaparecido de la historia. Esto es lo que hace sospechar. Los expertos creen que no pudo ser un barco comercial corriente. Si lo hubiera sido su nombre, ruta o pérdida, habrían quedado registrados en algún lugar. Su desaparición apunta a una acción deliberada. Los libros de historia tratan la isla de Oak como un misterio, pero nunca mencionan un barco enterrado. Se mencionan pozos de dinero, túneles de inundación y artefactos extraños, pero no hay señales de algo tan masivo como un barco. Este silencio lo dice todo. A veces, lo que no está escrito es la mayor verdad. La ausencia de registros también podría significar que el barco fue borrado deliberadamente. Los secretos reales, los tesoros religiosos o los cargamentos militares solían eliminarse de los registros públicos. Si esta nave formaba parte de una misión delicada, no habría quedado rastro de ella. La censura y el secretismo eran habituales en la 1600. Reyes y grupos poderosos suprimían acontecimientos enteros para proteger sus secretos. Un lugar remoto como Oak Island era perfecto para ocultar tales cosas. La isla aislada, el terreno complejo y las trampas naturales de agua la convierten en un escondite ideal. Cuando se combinan los rastros de carbono y los registros desaparecidos, la historia se profundiza. Parece representar no solo un viejo barco, sino un capítulo deliberadamente borrado de la historia. Por eso el descubrimiento de Oak Island inquieta a los espectadores. Las lagunas en la historia siempre despiertan curiosidad, pero la de Oak Island también despierta temor, porque aquí no se trata solo de un tesoro, sino de una verdad que permaneció oculta durante cientos de años. Las pistas de carbono han abierto la puerta, y los registros desaparecidos han profundizado la oscuridad tras esa puerta. Ahora, Oak Island ya no es solo una isla. Está tocando capas de la historia que nunca se permitieron revelar. Y por eso este barco abierto o cerrado ha cambiado la historia de Oak Island para siempre. La mayor pregunta es si se trata realmente de un barco. ¿Qué podría esconderse en su interior? Todo lo que se ha encontrado en Oak Island ha revelado secretos mucho mayores de lo que nadie había imaginado. Por tanto, los expertos no se limitan a especular,
sino que exploran posibilidades basadas en la lógica y en patrones históricos. La primera opción y la más obvia es el oro y la plata. Durante la 1600, los barcos solían transportar lingotes de oro, monedas de plata y lingotes en bruto, especialmente los que navegaban de las colonias a Europa. Si este barco se ocultó deliberadamente, debió de ser por algún cargamento muy valioso. La segunda opción son los documentos secretos. En aquella época los mapas, las rutas comerciales y los acuerdos reales se escribían a mano. Estos documentos tienen hoy un valor incalculable. A menudo se consideraban más valiosos que el oro, ya que estaban vinculados al poder y al control. Un lugar como Oak Island podría ser perfecto para esconderlos. La tercera posibilidad son las reliquias religiosas. La historia nos cuenta que algunos grupos religiosos utilizaban lugares remotos para ocultar sus objetos sagrados. Cruces, artefactos o recipientes sagrados eran transportados en barcos. En caso de peligro se guardaban a buen recaudo bajo tierra. Los expertos también creen que este cargamento podría no ser un único objeto. Muchos naufragios históricos han arrojado cargamentos mixtos, documentos con oro y armas con reliquias. El barco de Oak Island puede ser un secreto similar de varias capas en el que cada compartimento oculta una historia diferente. Pasemos ahora a la valoración que hace que este descubrimiento sea aún más significativo. Según las primeras estimaciones de los expertos, si el cargamento se encuentra intacto, su valor podría oscilar entre los 300 millones y los 1.000 millones de dólares. Esta cifra no es una ilusión, sino que se basa en comparaciones del mundo real. Por ejemplo, el naufragio español de Nuestra Señora de Atocha arrojó un tesoro valorado en unos 450 millones de dólares, y eso que fue solo un naufragio accidental. Si el barco de Oak Island formaba parte de un encubrimiento deliberado, su valor podría ser mucho mayor. Otro ejemplo es el San José Galeón, cuyo valor actual se estima en más de 17.000 millones de dólares. Aunque se hundió en mar abierto, la cantidad de su carga conmocionó al mundo. El barco de Oak Island puede ser pequeño, pero el secretismo aumenta su valor. Los expertos también afirman que la valoración no viene determinada únicamente por el oro y la plata. Los documentos raros, los artefactos religiosos y la importancia histórica multiplican su valor. Muchos museos y gobiernos están dispuestos a destinar fondos ilimitados a este tipo de objetos. Por eso el descubrimiento de Oak Island va más allá de ser una simple búsqueda del tesoro. Se convierte en un descubrimiento en el que las cosas ocultas en el interior de un barco pueden tener repercusiones en la historia, la política y la religión. Las tres. Y quizá por eso la nave permaneció oculta al mundo durante cientos de años. La cuestión ahora no es si hay algo dentro. La cuestión es qué está dispuesto a ver el mundo cuando se abra esta nave. Porque las cosas que valen 300 millones o incluso 1.000 millones a veces tienen que ver con la verdad, no con el dinero. La excavación en Oak Island nunca ha sido fácil, pero esta vez el peligro es exponencialmente mayor. La característica más notoria de la isla son sus túneles de inundación, que pueden anegar de agua toda la excavación al menor error. La historia demuestra que a medida que aumenta la profundidad, el mar crea su propio camino. Los túneles de inundación no se consideran fallas naturales. Los expertos creen que estos túneles son de ingeniería, es decir, creados deliberadamente para impedir que nadie llegue a las profundidades. En cuanto un taladro da en el punto equivocado, el agua se llena tan rápidamente que hay que parar todo en cuestión de minutos. Esta vez el peligro es aún mayor debido al tamaño inusual de la estructura. Si se trata efectivamente de un barco, el suelo y la madera que lo rodean han estado bajo presión durante siglos. Un corte erróneo o una presión excesiva podrían provocar el derrumbe de toda la zona, activando los túneles de inundación. Los expertos advierten una y otra vez de que excavar ya no es solo cavar, sino que se ha convertido en algo parecido a una operación quirúrgica. Hay que comprobar los datos antes de remover cada centímetro. Un error podría destruir la nave y la seguridad del equipo podría estar en peligro. Por eso Rick Lagina y su equipo avanzan con una lentitud inusitada. Los espectadores pueden pensar que el trabajo se ha detenido, pero en realidad cada pausa es una decisión de seguridad.
La gente se ha precipitado antes en Oak Island y a veces les cuesta la vida. Mientras tanto, otra cosa llamó la atención de la gente. Interés gubernamental. Ciertas zonas alrededor del área de excavación se restringieron repentinamente. Los permisos de acceso se retrasaron y en algunos lugares se exigieron trámites adicionales. Esto no es nuevo para Oak Island, pero el momento es muy sospechoso. Según los rumores, se vieron vehículos sin matrícula cerca del lugar y algunos funcionarios llegaron sin cobertura de cámaras. No se confirmó nada oficialmente, pero estaba claro entre el equipo que alguien estaba vigilando este descubrimiento. El secreto siempre ha sido un signo de poder en Oak Island. El interés del gobierno no siempre significa control, pero la historia demuestra que cuando un descubrimiento es delicado, las autoridades se involucran. Artefactos raros, documentos históricos o reclamaciones internacionales. Todo ello puede ser motivo de supervisión adicional de las excavaciones. Los retrasos en los permisos han ralentizado aún más el proceso de excavación. El equipo está técnicamente preparado, pero el papeleo y las aprobaciones han retrasado el proceso. Los expertos creen que este retraso no parece ser accidental, sino más bien un control de daños para evitar que se filtre información. Cuando la amenaza de los túneles inundados y el interés del gobierno se combinan, el ambiente en Oak Island se vuelve aún más intenso. El equipo tiene ahora que luchar en dos frentes, uno contra los peligros que acechan bajo tierra y el otro contra las fuerzas silenciosas que hay sobre ella. Esta es la verdad más aterradora de Oak Island. Aquí no solo hay tesoros enterrados, sino también riesgos y secretos. Cada paso de la excavación puede cambiar la historia, pero una decisión equivocada podría acabar con todo para siempre. Ahora todo en Oak Island ha llegado a un punto de inflexión final. Tras meses de planificación, exploraciones interminables y peligro constante, el equipo se encuentra muy cerca del punto de entrada, donde podría salir a la luz la verdad. Las máquinas se han ralentizado, los ruidos han disminuido, y los ojos de todos están fijos en el suelo. Rick Lagina está de pie al borde del foso y mira hacia abajo. Su rostro está lleno de excitación y miedo. Este es el momento para el que se han dedicado años de duro trabajo en Oak Island. Si se encuentra la entrada, la historia podría cambiar, y si se comete un error, todo podría acabar aquí. Los escáneres están señalando continuamente el mismo punto. Los expertos confirman que solo quedan unos metros. El equipo sabe que el siguiente paso es el más peligroso. Túneles inundados, riesgo de derrumbe y presión desconocida, todo a la vez. Por eso se está estudiando detenidamente cada decisión, y aquí acaba la historia. Porque el siguiente paso podría convertirse en la mayor revelación de Oak Island. Si aún no se ha suscrito, es muy sencillo. Se perderá la mayor verdad sobre Oak Island. En el próximo episodio, el mundo encontrará respuestas o se profundizará el misterio.